Estimados amigos, una nueva entrevista en esta streaming de cuarentena que ya llevan vamos para los 20 capítulos. En un capítulo anterior entrevistamos a Iván Espinosa de los Monteros, un político español reconocido, pero descubrimos con el tiempo que el más reconocido no era Iván, sino que era Rocío. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Rocío? Bueno, la esposa de Iván, que ha sido presentada por él mismo como una mujer que tiene un puño de hierro en un guante de seda. Y como nos llamó tanto la atención esa presentación que hizo Iván en público de su mujer, quisimos saber dónde realmente estaba el poder en esta familia que tiene dos grandes referentes políticos en España. Y Rocío es presidenta de Vox Madrid, es diputada dentro de la Comunidad de Madrid, así que es una mujer que se ha ido abriendo espacio en un mundo que no siempre es agradable, que no siempre es positivo, que muchas veces agrede, y ella, con una fortaleza, con una prestancia increíble, se abrió un espacio en este mundo de la política. Así que, Rocío, te quiero agradecer que nos acompañes en esta conversación y como te dije en la previa, ahora vamos a escuchar la verdad de lo que ocurre al interior de este hogar donde los dos son políticos. Hola, José Antonio, y muchas gracias por invitarme a vuestro programa, que me encanta, donde se dicen grandes verdades. Y bueno, efectivamente en esta pareja hay dos políticos y nos complementamos muy bien, y esa es la clave, ¿no? Esa es la clave en el caso de la política y también en el caso del matrimonio, que se habla poco del matrimonio. Y en este matrimonio nos complementamos muy bien, somos muy distintos y cada uno tiene una forma distinta también de encarar la política, ¿no? Y de afrontarla. Pero bueno, yo antes de empezar quería preguntar si todos vosotros estáis bien, cómo es, que espero que la familia esté bien con toda esta gran crisis y este virus tan terrible y que en Chile ya he visto que lo estáis pasando, quizás no tan gravísimo como en España, ¿no? Si no estoy equivocada, pues los números de fallecidos son algo menos terribles, aunque igual de terribles son fallecidos también, pero que espero que estéis bien, ¿no? Que no te he preguntado al principio. Bueno, muchas gracias. Eso refleja tu carácter y tu forma de ser. Eres la primera invitada que me hace una contrapregunta de un tema que efectivamente nos está golpeando muy duro. No tanto como España. Hemos tenido un gobierno que, a diferencia del que tienen ustedes, ha enfrentado la situación de manera más racional y se preparó mucho mejor. Este gobierno no convocó a la marcha del 8M, sino que ya a esas alturas estaba señalando que había un riesgo real de que la pandemia nos golpeara. Hemos ido tomando medidas como país, no del estado de alarma español con el cierre total, el lockdown total del país, sino que aquí se han hecho cuarentenas parciales por sectores, barreras sanitarias, estado de emergencia con toque de queda. Estamos sí ahora entrando en la peor parte de la pandemia. Estas 3 semanas que vienen, claramente se puede ver superado el sistema de salud. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo de aumentar las camas críticas, los ventiladores mecánicos para las personas, pero ya nada da abasto. Por lo tanto, el ministro de Salud, que ha hecho una gran labor, está hoy día apelando mucho más a la responsabilidad individual de las personas, de tomar las distancias sociales, de no salir de los hogares si no es absolutamente necesario, pero como gobierno se ha enfrentado bien, a pesar de lo difícil que es enfrentar algo desconocido. Y en lo familiar, puedo dar gracias a Dios de que estamos todos bien. Nosotros, a diferencia de ustedes, tenemos 9 hijos. Nosotros ya somos abuelos con mi señora. Tenemos similitudes porque mi señora también es de mucho entusiasmo, mucho trabajo. Ella no se dedica activamente a la política, pero sí tiene una fundación que se dedica a la defensa de los derechos humanos de las familias, los verdaderos derechos humanos, muy preocupada de los temas de la educación, de la libertad de educación, de explicar bien lo que es el verdadero feminismo. Ella dice que es femenina, no feminista.
Ella se declara más o menos similar a lo que haces tú como ministra del Interior, y a mí me deja la labor de ministro del Exterior, pero somos complementarios en nuestras diferencias. Así que todos bien. Te comento también que una de mis hijas está actualmente en España, le ha tocado vivir la pandemia junto a una familia española 3 meses dentro de su hogar. Ha sido muy bien acogida y por eso estamos bastante interiorizados del sufrimiento, del drama humano que se ha vivido y de lo que es no tener un buen gobierno. Así que gracias por la preocupación. Y efectivamente en España se ha hecho mal. Antes de entrar en temas así más áridos, ¿cómo se declaró Iván cuando descubrió que tú eras la mujer de su vida? Porque en mi caso, yo soy una persona, aunque la gente no lo crea, bastante tímido, y me costó mucho tomar la decisión. Y mi señora, que tiene un carácter increíble, ella tomó palco, se sentó y esperó a que yo esbozara una declaración de amor, que costó mucho, pero sí que se puede saber a líneas, rasgos generales. ¿Cómo fue eso de que, no estando todavía en política, y siendo lo más probable una persona bastante más tímida, porque la política te va dando una coraza, te va haciendo más expresivo, cómo parte esta relación de amor hace ya, no sé, 20 años de matrimonio, quizás cuántos años antes de noviazgo? ¿Cómo fue? 5 más. Pues verás, nosotros nos conocimos en una misa muy pronto por la mañana, en una iglesia cercana a nuestra casa, y yo iba a las 8:30 de la mañana porque tenía que estudiar mucho, porque estudiaba arquitectura y quería estudiar todas las horas seguidas. Y Iván pasaba por ahí a 1:00 de la mañana y entraba en misa para luego poder dormir, porque venía de salir por la noche, cosa que no me contaba, claro. Al principio, pues ni me miraba, porque me veía como una muy joven, Y luego empezamos a hablar, curiosamente, también de política. Y bueno, me contaba que le decía a sus amigos que había conocido a una chica que se sabía a todos los ministros de toda la historia española, y que le sorprendía que yo, me gustara tanto la política y hablara de tantos temas cuando realmente me estaba dedicando a la arquitectura, ¿no? Y ahí empezamos a salir y me dejó de ver como una niña, porque en ese momento la diferencia de edad se nota más, ¿no? Y empezamos a quedar a cenar y ya me acabó contando la verdad, que él volvía de copas por la noche y pasaba por misa para poder dormir. Y yo pensaba que era un chico muy estudioso y luego, aún sabiendo la verdad, seguimos saliendo y salimos 5 años, además años a distancia, porque esos años yo pasé por Miami, Iván estaba en Chicago, luego estaba en Nueva York, eran años yo luego en España, Iván en Chicago, a distancia, pero esa distancia nos dio fortaleza y estar seguros de que queríamos tener un proyecto común y una familia en común, y si resistimos esos años estábamos seguros de poder pues encarar eso tan maravilloso que es el matrimonio, ¿no? Y una familia numerosa, que es algo fantástico, pero lo que hay que estar muy seguro, ¿no? Antes de tomar la decisión. Y así empezamos y así seguimos. Hemos trabajado muchos años juntos, también en el mundo de la construcción, que es un mundo complicado, y ahora en el mundo de la política, y estar juntos en esto también nos hace más fuertes. Y cuando alguno pues está siendo atacado, pues el otro está ahí para animar y para dar fuerza, y también contrarrestamos puntos de vista, porque somos muy distintos de carácter y de forma de afrontar las cosas, y yo creo que esa forma de complementar y de argumentar desde puntos de vista distintos enriquece, porque en política hay que entender y hay que saber ponerse en el lugar del otro para entender bien la sociedad y para acertar, porque a veces si no te puedes quedar encerrado en una burbuja y cometer errores de aproximación a los temas que no te dejen ver la totalidad del panorama, ¿no? Y bueno, yo creo que esa labor juntas, pues sí la hacemos. Es una complementariedad, no una confrontación. Y en el intertanto fueron naciendo tus hijos. Me contabas que ya la mayor ya llegó a los 18 años, la menor tiene 8 años. ¿Cómo ha sido para los hijos esta transición de ver dos padres que trabajaban mucho en temas privados y ahora trabajan mucho o mucho más en temas públicos?
Hoy día sus padres ya son reconocidos a nivel nacional, ya no son dos personas que llegan a su hogar, desconocidos, son personas que están en la arena política, lo cual trae dificultades. A mí me toca mucho, ¿no es cierto? Curiosamente, representamos una línea de pensamiento del sentido común, de los valores trascendentes, que siempre son más atacados por esa izquierda intolerante y que al fin puede llegar a afectar a los hijos en la medida que uno no les vaya relatando la importancia del por qué uno está haciendo estas cosas. ¿Cómo ha sido para los hijos esa transición y para ustedes ese nuevo esquema de vida? De mucho trabajo, pero privado, ahora un trabajo intenso, pero público. Bueno, yo creo que nosotros hemos transmitido a nuestros hijos lo mismo que nos habían transmitido a nuestros padres. Nuestros padres, o yo y Iván, también se han educado en unas familias en que se nos ha dado un alto nivel de disciplina y de exigencia. Y se nos inculcó que éramos unos privilegiados por haber tenido acceso a una educación, por haber nacido en un país maravilloso como España. Y desde luego yo, desde que tengo uso de razón, a mí se me transmitió que uno recibía unos talentos, pero tenía la obligación de devolver algo a la sociedad luego. Y nosotros a nuestros hijos les hemos transmitido lo mismo. Ellos han tenido la suerte de tener un techo, de tener unos padres que les quieren muchísimo, de tener unos hermanos que dan una alegría, especialmente en este confinamiento tan triste para muchos, pues estar rodeado de hermanos con una familia grande, de tener una educación, de tener acceso a la educación y poder estar pensando solo en estudiar y no tener que pensar que vas a comer mañana, pues eso es ser un privilegiado, porque eso no lo tienen en todas las partes del mundo. Y entonces les hemos transmitido que hay que devolver algo a la sociedad, que tú tienes la obligación y tienes el privilegio de poder educarte de una oportunidad, pero tú tienes luego la doble obligación de devolver eso a la sociedad, porque otros a lo mejor no van a poder dedicarse a eso, ¿no? Y efectivamente estos años y este paso de la vida privada a la vida pública, en algunos casos, y a veces hay días un poco más duros, pero yo creo que también se aprende, ¿no? Mis hijos, desde luego, están educados en enseñarles la realidad como es, no se les oculta nada, se les enseña todo lo que hay en la sociedad, temas desde que son muy pequeños, ¿no? El tema de la droga, el tema de los entornos más complicados de la izquierda, de cómo hay gente que utiliza la violencia en política, y todo eso lo han visto desde que eran muy pequeños, porque además nos acompañaban a las manifestaciones. Yo recuerdo a la pequeña que algún día hizo algún reproche y decía, mamá, yo recuerdo cuando me dice, mamá, me acuerdo cuando íbamos a los columpios y no a una manifestación los sábados. La pobre añoraba ir a los columpios. pero y luego, pues claro, te das cuenta que ellos también tienen una sobreexposición, que se leen 7 periódicos al día cuando tiene. Yo el otro día, pues a 9 años, me doy cuenta que se lee 7 periódicos todos los días con intensidad. También lo hacía yo. Y lo que tienes que conseguir transmitirles es capacidad de tener criterio, capacidad de ellos discernir, capacidad de crearse pues con independencia un argumento y una forma de razonar y de procesar la información. Y tú les tienes que dar la herramienta para poder defenderse en ese mundo de tanta información y poder elegir su camino, no condicionarles tú en todo, ¿no? Darles el acceso a toda la información y sobre todo educarles en la libertad, ¿no? Que es lo fundamental. La capacidad de elegir, en que lo maravilloso que tenemos es que una vez que estamos formados podemos elegir un camino u otro. Y eso es lo que nos distingue a unos y a otros. Y el otro día, verás, José Antonio, el otro día estábamos al mediodía viendo el noticiero, el telediario, y yo estaba con las pequeñas y de repente apareció el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, diciendo, a ver si llamamos nosotros a los escraches en casa de Espinosa de los Monteros. Hizo una amenaza. Los niños estaban delante y los niños lo escucharon y me preguntaron, mamá, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho que van a venir aquí a casa a hacer manifestaciones? Claro, yo en ese momento podía haber adoptado la actitud de decir, sí, nos está amenazando, sí. Dije, no, yo creo que se ha equivocado, no ha querido decir eso, porque yo creo que en política nadie va a alentar a la violencia, vosotros no penséis que eso ha sido un llamamiento, sino
que lo que está diciendo es que no se debería hacer eso. Bueno, yo creo que tenemos que educarles en que este camino que a veces se toma de la violencia como instrumento político, que desde luego se está viendo en España, no es el adecuado, y que precisamente la educación que demos a nuestros niños en el respeto a las ideas de todos es como conseguiremos reforzar bueno, pues lo que yo creo que es la democracia, que es lo que defendemos y lo que yo creo que es la libertad. Y nosotros les hemos educado en eso, y yo creo que también en la fortaleza mental y en el autocontrol, que es muy importante. Y para tener fortaleza y autocontrol hay que aprender a superar las épocas difíciles y a caerse y levantarse, porque yo creo que ha habido unas generaciones de niños en que que han sido educados en un mundo demasiado fácil, en mi opinión. Y yo creo que primero hay que enseñar la disciplina, las líneas claras, una estructura, una guía, y ahí formar personas no solo académicamente excelentes, sino en los valores, lo personal, en la fuerza, la disciplina, la exigencia y el autocontrol. Y con eso ya los puedes lanzar al mundo y se defienden solos. Y yo espero haber hecho o estar haciendo ese trabajo bien. Qué ganas de que la experiencia que hemos tenido referente de España en los últimos años hubiese sido la que tú relatas, porque así como los españoles descubren América, ¿no es cierto?, llegan a Chile, se instalan en Sudamérica, con el tiempo todo ha ido cambiando y nosotros hemos ido recibiendo actualmente mucha influencia desde España. A mí me tocó ser parlamentario, diputado durante 16 años, y los primeros 4 años se discutía intensamente los cambios a las leyes educacionales. Y el modelo a seguir de la izquierda chilena era el modelo español. Y en ese momento yo trataba de anunciar, de poner luces de alerta de lo que se venía, de la intervención del totalitarismo en la educación. Y me trataban siempre como que yo era un exagerado, era un tipo hipocondriaco, que aumentaba todo y que veía peligros donde no lo habían. Bueno, pero cuando uno miraba lo que estaba pasando en España, solo veía lo que estaba antecediéndonos. Es como ahora con la pandemia. Nosotros podíamos ver España y veíamos qué se nos iba a venir a nosotros después de mirar lo que estaba pasando allá. Y escuchándote a ti digo, ¿por qué no Vox surgió antes? Aquí en Chile nosotros estamos levantando un movimiento político, que es el Partido Republicano, en la misma línea de lo que han hecho ustedes, de darle voz a los que no tenían voz. Y ahí te llevo al tema de la educación, que tú lo planteas muy bien respecto de los valores que tú le das a tus hijos, cómo construyes esa fortaleza, esa independencia de juicio, la aproximación a los problemas con tus propios hijos, y cómo desde el Estado, y lo que han hecho en España y lo que han intentado hacer aquí en Chile también y lo han logrado, es tomarse la educación. ¿Cómo has vivido tú eso respecto de la educación que tú le puedes dar a tus hijos y que quizás tienes la posibilidad de elegir un centro educacional, pero muchos españoles, en Chile hoy día muchos compatriotas, no pueden elegir libremente el proyecto educativo para sus hijos? ¿Tú ves lo mismo, que la izquierda totalitaria se toma la educación y que por ahí parte tratar de adoctrinar a los niños? Sí, y verás, parte del nacimiento de Vox tiene que ver con todo esto también, con la ideología de género. En España, desde la época de Zapatero, empezó un proyecto totalitario en que se hicieron unos cambios ideológicos y unos de ellos fueron a atacar precisamente la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus valores. Y entraron con unas leyes totalitarias de ideología de género que lo que pretendían era imponernos una doctrina totalitaria y arrebatar a los padres el derecho que tenemos a educar a nuestros hijos según nuestros valores. En Vox, en el 2014, empezamos a hacer conferencias por toda España, íbamos, contando lo que era la ideología de género y cómo determinados colectivos se querían apropiar del derecho que teníamos los padres a educar a nuestros hijos, arrebatar a los niños y alejarlos de sus padres para imponerles su doctrina. Esto es un plan totalitario, ya lo hemos visto en otros países del mundo. Así se educa a los niños en Cuba o ahora en Venezuela o en todos los sitios donde entran los comunistas.
tienen clarísimo que lo primero que tienen que hacer es entrar en la educación. Igual que el nacionalismo excluyente, lo hemos visto en Cataluña, donde le arrebatan a los padres el derecho a educar a sus hijos, en este caso en español, ¿no? Pero también con la ideología de género, los valores que ellos quieren. Nosotros empezamos a denunciar todo esto y estos años hicimos una campaña a favor del PIN parental, del derecho de los padres a presentarse en el colegio con un escrito a decir que determinados contenidos tenían que ser informados a los padres y los padres deberían autorizar si permitían que se dieran esos contenidos a los niños o no. Los contenidos, básicamente lo que pretenden imponer en la ideología de género en España es un ataque a la familia brutal, a la familia porque la quieren deshacer, porque saben que es el gran enemigo de la izquierda, es la familia, porque la familia es donde se inculcan valores que el Estado no puede entrar. Y saben que si deshacen la familia, consiguen tener al individuo a merced del Estado, sacar al individuo a la calle bajo sus consignas, porque el individuo no tiene ningún paraguas de protección donde pueda estar protegido del Estado, ¿no? Y que al final, pues esta ideología de género ha entrado en los colegios en España, en todos, y además con leyes, curiosamente, el partido que mucha gente piensa que es de derechas en España, que es el Partido Popular, es el que impone en muchas comunidades autónomas en España estas leyes de ideología de género, porque acobardados ante la izquierda agachan la cabeza y son los que aprueban esas leyes, por miedo a confrontar a la izquierda. Y efectivamente es muy triste que España se convierta en el laboratorio de todas esas ideas que luego se exportan a otros países. También la ley de la memoria histórica se exporta desde España. El laboratorio es España y se exporta a otros países. Lo hemos visto en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica, etcétera. Entonces, España, por desgracia, es un laboratorio para eso, pero tengo que darles una buena noticia, que España también es un laboratorio para lo bueno. Y en España nació Vox precisamente para confrontar a todas estas ideas de la izquierda, precisamente para decir hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado y no permitimos que avancen un paso más. Y no vamos a permitir que pongan las manos sobre nuestros hijos y que les eduquen en su totalitarismo. Y ese es el movimiento que nos ha llevado a nosotros a las instituciones. Porque al final los españoles no son tontos, se dan cuenta cuando ven políticos que lo que quieren es arrebatarles los derechos fundamentales. Y la izquierda perdió sus banderas, empezó con la lucha de clases y cuando ya pierde todo eso se empieza empieza a coger otras banderas, muchas relacionadas con el medio ambiente, pero una de ellas la ideología de género. La ideología de género como una bandera con la que intentan colectivizar y con la que además pretenden a las mujeres hacernos parte de un colectivo, enfrentarnos a nuestra maternidad, hacernos pro aborto, enfrentarnos a la familia y renunciar a unos valores, ¿no? Y la buena noticia es que no lo van a conseguir, porque hay partidos como Vox y partidos como el vuestro que vamos a conseguir dar voz a todos aquellos que creen en la libertad, porque esto es un tema de libertad. Qué esperanzadoras tus palabras, y es lo que nosotros también planteamos acá, que en la medida que uno se va levantando, que uno va planteándole a las personas desde el sentido común la verdad y la expone también con honestidad, las personas van acogiendo este llamado. Y se dio en España esta situación de que ustedes parten muy pequeños, por ahí por el 2014, se da el año recién pasado una elección donde ustedes se transforman en una fuerza política importante sin tener acceso a los medios de comunicación, siendo bastante boicoteados, que es algo característico, ¿no es cierto?, de los distintos medios de comunicación que tienen línea editorial y tienen una línea editorial a veces incluso financiada por los medios públicos. Y en una segunda elección, ustedes aumentan su cantidad de representantes populares. Y les ha tocado el debate interno con el partido tradicional de la derecha española, que es el PP, y ustedes le han ido marcando una línea. Eso ha hecho que también que el PP tenga que volver a lo que quizás eran sus raíces originales, pero ustedes llevan la voz hoy día de esa España silenciada. En este gobierno que transó, que llegó a un acuerdo con esa izquierda dura de Podemos, que tiene vínculos
establecidos con la narcodictadura de Maduro, ustedes han llevado adelante una postura muy clara. ¿Cómo ha sido este periodo de administración de izquierda dura en España durante la pandemia? Vimos recién que ustedes hicieron un acto por la libertad el fin de semana, después de varios meses de confinamiento, y lo que vemos a nivel mundial es que la izquierda busca destruir la libertad educacional, de expresión, religiosa y también la libertad económica. Y nosotros también vemos con preocupación que en España, con el cierre del país entero, lo que busca la izquierda es apoderarse de los emprendimientos, de las empresas, para aumentar el tamaño del Estado. ¿Cómo ha sido enfrentar ese poder casi total que tiene hoy día la izquierda en el Parlamento después de este estado de alarma que ha sido abusivo respecto de lo que establece la propia legislación española? Pues la izquierda y el comunismo siempre aprovecha los momentos de debilidad del pueblo, las crisis, de lo que sean, en este caso de un virus, para imponer su doctrina totalitaria. Y han visto su oportunidad en este caso. Y bajo la apariencia de lo que llaman el estado de alarma, que realmente es un estado de excepción, nos han confinado a todos y nos han tenido amordazados, nos han dado la información que querían en sus medios de propaganda, que cada vez se parecen más al Granma. Y desde ahí lanzan los mensajes que ellos quieren, pero no nos han contado toda la verdad. Y en base a la mentira han construido un relato, y en base a la mentira además han aprovechado todas las ocasiones para cambiar leyes que les permita a ellos ejercer su gobierno totalitario. El socio de izquierda totalitaria, que en este caso es Pablo Iglesias, ha aprovechado para acercarnos más a la dictadura y alejarnos de la democracia, ¿no? Y eso se ha visto desde el momento en que han aprovechado la pandemia, por ejemplo, para hacerse con el control del centro de inteligencia donde está Pablo Iglesias, para sacar regulaciones que van en contra de la iniciativa privada, de la capacidad y de las reglas básicas de economía en la que nosotros creemos. Han ahora reformado la ley de tema laboral, que básicamente lo que es un mazazo a todas las empresas españolas y a la flexibilidad de empresa, que es lo que nos permite avanzar y lo que nos ha permitido crear empleo todos estos años. Ellos lo que quieren al final es convertirnos en subsidiados, en que dependamos del Estado, en que perdamos nuestra iniciativa. Y nosotros lo que creemos es en la iniciativa de todas las personas para, de forma autónoma, con independencia, en base a su esfuerzo, conseguir un empleo, trabajar y llevar un sueldo a casa. Y con eso es con lo que quieren acabar. Y estos 3 meses lo que han hecho, al no inyectar liquidez como les habíamos pedido, al no pagar las nóminas como les habíamos pedido durante el confinamiento, es llevar a las empresas a una situación de ahogo, que obliga al despido de mucha gente. Y esa gente que está en la calle ahora, que está en las colas del hambre, es la que está esperando esa renta que los comunistas les quieren dar de forma perpetua. Y la renta perpetua lo único que garantiza es la pobreza. Y una crisis puede ser coyuntural o puede ser un estado de miseria. Y la diferencia es si tú actúas rápido desde el punto de vista no solo sanitario y social, sino desde el punto de vista de la economía, para reactivar la economía, para meter la inyección de liquidez que hace falta para que las empresas puedan arrancar. Y ahora estamos en ese momento en España, en que muchas empresas quieren arrancar y el gobierno está siendo el gran impedimento para arrancar. ¿Con qué? Con su normativa contradictoria o su falta de normativa, cómo tienen que hacer las cosas, por la falta de inyección de liquidez de las empresas, por la imposibilidad de adaptar sus plantillas a la realidad que tienen y por el confinamiento, que al final el confinamiento no es una medida sanitaria, es una medida totalitaria de cuando el gobierno no ha sido capaz de anticiparse. Yo creo que puede haber un confinamiento parcial, como se ha hecho en Chile, por municipios. Además, en Chile, tengo entendido y me he estudiado que lo han hecho muy bien, se han trasladado enfermos de unas zonas a otras, 2.000 enfermos, cosas que no se han hecho en España. En España nos hemos encapsulado en las comunidades autónomas, comunidades que se han dedicado a discutir con el gobierno de la nación y que han perdido un tiempo valiosísimo para encarar la crisis sanitaria, económica y social. Y estas son las consecuencias de tener un gobierno totalitario y nosotros por eso pedimos la dimisión de Sánchez, porque España no puede resistir un gobierno así mucho tiempo más. Y en esta
batalla contra el virus, contra el totalitarismo, han ido logrando que se sumen otras facciones políticas, que otros vayan despertando frente a esta amenaza, porque lo peor que uno puede ver muchas veces en la política es como los que se supone que tienen que defender la libertad se adormecen. Y como tú lo has mencionado varias veces, se esconden porque no quieren causar un daño en su puesto electoral, quieren cuidar su sillón de parlamentario, quieren figurar o tener poder. Ha ido aumentando el número de personas que van reconociendo en Vox a aquellos que sin temor plantean la verdad. Yo creo que una buena muestra de ese reconocimiento fue la manifestación que tuvimos el sábado. Salió gente en toda España en sus coches cumpliendo con todas las medidas de seguridad para pedir libertad. Y en esos coches no había solo gente de Vox, había gente de la izquierda que se habían cansado de sus amados líderes, de las élites estas que viven en grandes casas en Galapagar, como el señor Pablo Iglesias, que se sienten traicionados. Había gente del PSOE a los que les habían engañado y que ven ahora como el PSOE pacta con los etarras, con los filoetarras, con Bildu. Había gente de Ciudadanos que no entienden una política veleta, que una vez van con la izquierda y otra vez van con los conservadores, con la derecha. Y había gente del Partido Popular que también se ha cansado pues de cierta tibieza, de cierto miedo y de cierta falta de capacidad de confrontar a la izquierda, de decir las cosas con claridad. Y ahí estaban todos. Y por eso fue una manifestación fantástica, porque fue una manifestación que no era de Vox, que aunque estaba convocada de Vox, era de todos los españoles. Y era de todos los españoles, de muchos españoles, luchando por derechos básicos y fundamentales, como es la libertad, la libertad. Y los que estaban ahí estaban con la bandera española y gritando libertad. Y eso yo creo que es el mayor reconocimiento a que Vox está dando la batalla y está diciendo las cosas claras frente al totalitarismo. España ha llevado la vanguardia, como tú también lo señalabas, en temas de ideología de género. Avanzaron mucho en una ley de violencia de género, y tú has sido una de las grandes impulsoras de cambiar el concepto de la violencia de género por una ley de violencia intrafamiliar, que la pueda llevar adelante un adulto mayor, un niño, un hombre, una mujer, porque somos iguales ante la ley. Y ese proyecto sigue en curso, se está discutiendo, se está haciendo conciencia. ¿Cómo ha sido el tema de la salud mental? Porque el confinamiento también trae otros males. El tema de la salud mental, el tema de la violencia en el trato dentro de las familias. Este también es un instante en que uno puede hacer claridad a la ciudadanía de que estas leyes, como la ley de violencia de género, no siempre solucionan los problemas, casi nunca lo solucionan de hecho, sino que exacerban en algunas ocasiones los problemas y se requieren cada vez leyes más específicas que van separando esta unidad de la familia, que es lo que busca la izquierda, separarnos, acá los hombres, acá las mujeres, acá los adultos mayores, aquí los adolescentes, aquí los niños, destruyendo ese concepto de familia. ¿Cómo ha sido esa disputa por sacar de la ley de violencia de género a una ley que abarque a toda la familia? Bueno, nosotros hemos denunciado que la ley de violencia de género en España no defiende la verdadera igualdad y nos hace distintos a hombres y mujeres y ataca un derecho fundamental y constitucional, que somos todos, hombres y mujeres, iguales ante la ley. Y esto se lo saltan imponiendo una ley que da derechos distintos a hombres y mujeres. La mujer tiene presunción de inocencia en España, el hombre no tiene presunción de inocencia. Y no solo en la ley de violencia de género, sino también en otras leyes relacionadas con la educación y en la que se presupone que el hombre siempre es culpable y él es el que tiene que demostrar su inocencia, cosa, por cierto, muy difícil en muchos casos. Esta ley, además, ataca gravemente a la familia y el concepto que tenemos de familia y por eso nosotros decimos que tendría que ser una ley de violencia intrafamiliar, porque además la violencia que hay en España, en todo caso, es contra los niños. Nadie habla de eso. Los niños son una de las grandes víctimas de violencia y nadie quiere hablar de los niños
varones que sufren violencia en su casa, porque como son varones parece que no tienen este derecho. Y contra los ancianos, tampoco parece que tengan derecho a ser protegidos, ¿no?, por esta ley. Entonces nosotros lo denunciamos, pero por desgracia en España hay un pacto en el que también está el Partido Popular por la ley de violencia de género. Y todos aceptan esta ley que nos hace desiguales a los españoles. Vox está fuera de ese pacto y desde luego haremos todo lo posible porque ese pacto se deshaga, volvamos a revisar esta ley y desde luego construyamos una ley basada en la verdadera igualdad, Y estos meses de confinamiento pues no han dado unas cifras menores de mujeres asesinadas que otros meses sin confinamiento. Con lo cual yo creo que esto también va a dar lugar a una serie de preguntas que vamos a hacer a estas asociaciones y a estos grupos que tanto defienden estas leyes, porque atacan la base de argumentación que hacen ellos, que generan en la familia el origen de todos los males y la violencia, como llaman ellos, contra la mujer. No es verdad y nosotros poco a poco vamos a ir deshaciendo esas medias verdades y más que medias verdades, esa gran mentira sobre la que se construye estas leyes totalitarias, porque es una vez más una ley totalitaria que nos hace desigual y que además pretende a las mujeres ponernos a todos que partamos de una posición de víctimas. Y las mujeres no somos víctimas por el hecho de ser mujer, no hemos nacido víctimas. Las mujeres somos iguales que los hombres en derechos, en dignidad y ante la ley. Y respecto de la interferencia o injerencia de los organismos internacionales. Aquí también hemos visto en Chile, lamentablemente, cómo organismos internacionales, el PNUD, la ONU, la misma OEA, ustedes tienen el Parlamento Europeo. A mí me tocó estar el año recién pasado con Pía, mi esposa, recorriendo distintos países. Conocimos unos eurodiputados muy fuertes, muy entusiastas de Vox, y después nos encontramos con ellos también en Bruselas, en Bélgica, en el Parlamento Europeo, donde descubrimos una especie de imperio sin rey, porque era un imperio de los burócratas que se autogeneraban cada vez más espacios para el control y requerían cada vez más funcionarios. ¿Cómo ha sido el tema de la intervención de organismos internacionales? Aquí en Chile también vemos cómo cuando la izquierda pierde el poder, se refugia en estos organismos internacionales para después volver reforzados a la lucha política en el país. En España, el PNUD también ha ejercido presión para avanzar en distintas políticas públicas. Aquí en Chile hay un convenio con el PNUD que claramente quiere modificar desde la raíz muchas de las leyes que nosotros aquí hemos realizado desde la libertad de cada país en su legislatura y que después se aplica también por los tribunales. Todo eso, desde los organismos internacionales, trata de influir para generar esta especie de gobierno mundial por sobre las soberanías de cada uno de nuestros países. En España eso también lo vemos y además vemos como determinados partidos están tutelados por determinadas figuras que pertenecen a este mundo del globalismo y de estas grandes organizaciones que quieren imponer una ideología, imponer un gobierno pues a todos los países saltándose su soberanía. Parece que se deshace como un azucarillo el concepto del Estado-nación y el concepto de soberanía y parece que tenemos una gobernanza, como les gusta ahora decir a ellos, una gobernanza con una serie de leyes que nos imponen a todos. Cada vez están arrebatando más poder de decisión al individuo, más a los gobiernos de las naciones, para establecer desde estos grandes organismos su criterio y sus ideas totalitarias, porque al final nos las imponen a cambio de fondos y a cambio de prebendas, porque muchos efectivamente diputados y políticos que salen de los gobiernos en España acaban colocados en organismos internacionales y acaban desde ahí alimentando los discursos que luego nos imponen sus doctrinas. Y esto lo hemos visto. La izquierda está perfectamente organizada,
está perfectamente organizada, no solo en estos organismos, sino también en las universidades con las que se ha hecho el control, y desde ahí, y junto con los medios de comunicación que están comprados, hacen toda una estrategia y un relato homogéneo. Pero cada vez las personas, y desde luego los españoles, creen menos en estos relatos que nos intentan unificar a todos. Y cada vez hay una corriente de incorrección política, de rebelión, de resistencia a esta imposición doctrinaria, ¿no? De una que nos quieren imponer pues casi su moral como si fuera la única, ¿no? Y que no se puede discrepar. La gente se ha cansado de no poder discrepar y de que en la televisión lo que ven es a los medios de propaganda de turno, y en los periódicos lo que ven es la propaganda de turno dirigida y pagada, porque pagan periodistas, pagan políticos y dan fondos a cambio de llevar a cabo esas políticas, ¿no? Y al final tenemos en España, hemos visto de las primeras visitas que recibe el presidente Sánchez en España, en Moncloa, fue a Soros. Nunca nos ha contado qué le vino a contar, pero ya sospechamos de lo que hablaron, ¿eh? Y estos burócratas que tenemos en Bruselas pues también abandonan las ideas. Yo veo con vergüenza cómo Europa se ha arrodillado a veces ante totalitarios y ante dictadores como, por ejemplo, los Castro. Como la señora Mogherini no se ha atrevido a decir la verdad de lo que pasa en un país como Cuba. Como con Venezuela han tenido miedo a veces a decir la verdad de lo que estaba pasando, por intereses económicos. Entonces, a mí me gustaría creer que podemos construir otra vez una Europa basada en la libertad y en los valores que lo iban a hacer, volver a los orígenes de ese proyecto de Europa, pero ese proyecto de Europa que nació pues para defender unos valores muy relacionados con el cristianismo también, y con la convicción de que solo desde la libertad se puede construir pues una sociedad pues basada en la democracia, en determinados valores, el respeto a los demás, y que además ha demostrado ser la más próspera y donde la gente se puede desarrollar mejor, ¿no? Porque ya vemos donde no hay libertad, donde hay totalitarismo o donde hay determinadas civilizaciones que no creen en la libertad, cómo se trata a las mujeres, cómo se gobierna y cómo no se permite pues ni discrepar, ¿no? Yo creo que Europa tiene que revisar dónde ha estado y dejarse de burocracia y dedicarse a construir otra vez un proyecto basado en valores y en la libertad. Bueno, es muy propio de la izquierda denunciar a otros, pero no reconocer los errores propios. Y esa dualidad queda en evidencia día a día. Por ejemplo, en el tema de los organismos internacionales, como tú bien dices, no denuncian la violencia contra las personas en países que tienen gobiernos religiosos o teocráticos, ¿no es cierto?, como en Medio Oriente, donde se persigue a las mujeres, o en gobiernos narcoterroristas como es el de Maduro. Ahí la ONU, la Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos, como que tiene una venda en los ojos. Tu familia, por el lado paterno, llegaron a España desde Cuba, si no me equivoco, y tú mencionas ahí a los Castro, que es una de las dictaduras más prolongadas a nivel mundial. Han superado todos los récords. ¿A ti te queda algún familiar, algún pariente viviendo en Cuba todavía, o tienes alguna relación más allá del origen de tu padre con Cuba, o ya has cortado los vínculos con la nación caribeña? Yo ahora mismo me escribo con muchos cubanos, y gente que trabajaba con mi familia me sigue escribiendo, que son casi algunos, pues casi como parte de la familia, que además se quedaron viviendo en una casa que era nuestra, pero claro, ya son muy mayores y yo me temo que no voy a poder ir ni siquiera para volver a verles en persona, que me gustaría, ¿no?
y que me contaran, pero yo lo que he vivido es el dolor de tener que abandonar tu país, que en este caso fue mi padre, y de saber que nunca más vas a volver, ¿no? Mis tías viven algunas en España, otros en Estados Unidos, por eso también tengo bastante relación con Estados Unidos, y no pueden volver, porque cuando salieron amenazados de muerte, porque a todos esos que llevan una camiseta del Che Guevara, que se atreven a ir por las universidades españolas como una camiseta del Che, o como los que el otro día en Leganés, una zona de Madrid, me gritaban y me increpaban con las camisetas del Che, lo que tienen que saber es que el Che Guevara fusilaba a gente que discrepaba de lo que decía en un lugar que se llama La Cabaña, y fusilaron a cientos de cubanos, ¿no? Y que los cubanos siguen estando presos por sus ideas políticas. Hay cientos de cubanos presos por sus ideas políticas. Y a todo esto, pues Europa calla y la ONU calla, y es más, invitan. Los Castro han estado hablando en la ONU. Y claro, ese cinismo lo único que hace es que prosperen estas narcodictaduras como la de Maduro, porque tenemos que entender que para Maduro está ahí también porque hay 4.000 cubanos en la inteligencia cubana apoyándoles. Por eso es tan importante acabar con el régimen de los Castro, porque son al final un cáncer para todos los países que tienen alrededor, y por desgracia han destrozado todo lo que han tocado. Y lo primero, bueno, pues por supuesto a los cubanos. Hay miles de cubanos, más de 1 millón de cubanos en el exilio, y que muchos pues van a morir lejos de su tierra y nunca más van a volver al país que les vio nacer, ¿no? Y eso es durísimo, y eso son por las ideas, y eso es lo que provoca el comunismo. Eso es lo que produce el comunismo, ¿no? Dolor, ruptura, miseria, y al final es lo que tenemos que evitar, que entre los países que podemos tener un futuro próspero. Y por eso en España yo desde luego no voy a dejar de dedicar un minuto a denunciar lo que es el comunismo, a denunciar lo que trae Pablo Iglesias, a denunciar lo que trae Podemos, a denunciar cómo se disfrazan de demócratas para al final imponer lo de siempre, las ideas rancias del totalitarismo y de la falta de libertad. Y ya para ir cerrando, porque sé que ya has tenido muchas conferencias hoy día, muchas reuniones, el teletrabajo entra en nuestros hogares y nos hace muchas veces estar con más ocupación que cuando estamos sin pandemia. Recomendaciones prácticas, porque le he ido preguntando a distintas personas que tienen una vida muy intensa, ¿qué hacen en algún momento para asegurar momentos familiares? ¿Cómo se despejan de toda esta virulencia o de todos estos malos momentos? Yo, por ejemplo, en Twitter bloqueo. A todo el que me dice feo, torpe, cualquier cosa, los bloqueo. Hago también bloqueos preventivos. Y voy a las cuentas de algunos comunistas y digo, este me va a insultar, por lo tanto, ¿para qué va a estar viendo lo que yo publico en mi Twitter? Pero yo de repente me relajo viendo una película, conversando con mis niños. El fin de semana hicimos un festival de la voz, como son tantos, y hay 7 en el hogar, más mi señora y yo. Pusimos la mesa de centro en el living, pusimos unos parlantes, unos focos, y cada uno tuvo que presentar una canción. Yo claramente perdí, porque mi voz no es lo más dulce ni armónica, pero buscamos instancias para resguardar el valor de la comunicación familiar, y también uno va buscando alguna actividad. Mi tía ahora está cultivando un huerto familiar, está produciendo lechugas, repollos, acelga, y ha ido descubriendo, y yo también, todo lo que la tierra nos regala. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a alguien que nos está viendo hoy día como para salir de esa tensión? ¿Cómo resguardas momentos familiares y qué actividad en el día a día o en la semana haces para poder despejarte y mantener esa alegría que has reflejado en toda esta entrevista, más allá de los conceptos duros que hay que tratar y defender día a día? Bueno, yo en el confinamiento, claro, lo tengo más difícil. A mí en general, cuando no hay confinamiento, lo que me encanta es irme pues, al norte de España a caminar por el monte, ¿no? Porque yo tengo una parte asturiana
y a mí me encanta pues el monte, caminar fuerte, como los rebecos que decimos aquí en España, subir el monte como los rebecos. Pero a mí ahora estos meses de confinamiento, pues la música, tocar la guitarra, me gusta la guitarra española, que sí que aprendí cuando era más joven, y mis hijos pues tocan piano, guitarra, y entre todos hacemos ahí unas tardes, pues la verdad que son divertidas. Y a los pequeños nos hemos dado cuenta que estos meses de confinamiento, aunque nosotros también a veces tenemos difícil salir a la calle porque estamos en medio de la ciudad, y más con las amenazas estas que nos está dedicando la izquierda, es complicado salir a la calle, tenemos que preverlo con mucho tiempo por temas de seguridad, pues vi que les venía muy bien bailar a los niños. Y entonces después de cenar ponemos la música a tope y bailamos desaforadamente todos, desaforadamente todos. Y mucho ritmo caribeño, porque yo el mundo caribe lo tengo y me encanta y me parece que es muy alegre, y les estoy intentando enseñar a bailar salsa, que les vendrá muy bien para un futuro. Y dibujar a mí me gusta también, dibujar me encanta. Y cuando dibujaba bastante acuarela, pero en Madrid es más complicado, y por mi estudio de arquitectura pues también dibujaba acuarela, pues estoy enseñando a los niños también a dibujar, porque te enseña a estar en silencio, tranquilo, y a fijarte, a observar. Y yo creo que hay que aprender a estar en silencio en este mundo de tanto ruido y tener ratos de silencio. Yo necesito tener ratos de silencio, si no, no pienso bien. Ratos de silencio, de leer o dibujar y de observar. Y en el dibujo hay que tener capacidad de ver la luz, de entender, de repetir, de cuando te sale mal, volver a repetir. La acuarela en eso es tediosa, porque a veces la gota se te desplaza como no quieres y tienes que volver a empezar, ¿no? Y eso me gusta enseñárselo a los niños, y a mí desde luego me relaja. Pero como te he dicho al principio de la entrevista, yo creo que nosotros hemos sido unos privilegiados en esta crisis, no hemos perdido a nadie cercano, y lo que tenemos es la alegría de dar las gracias de que ninguno de nuestros familiares ha sufrido lo que han sufrido otros, ¿no? Y esta alegría es la que tenemos que transmitir, no olvidar lo que está pasando, acordarnos todos los días de los fallecidos, pero también estar agradecidos de la suerte que hemos tenido y sobre todo de pasarlo en familia, ¿no? Y ahí vuelvo al tema de la familia, cómo la familia es el pilar fundamental, el lugar donde la alegría y donde la generosidad, el lugar que con poco puedes construir un mundo fantástico, ¿no? Con poco, porque eso yo creo que nos lo ha enseñado también esta pandemia, ¿no? Quizás como la izquierda esta que ha intentado destruir un pilar fundamental como es la familia, hoy mucha gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene, de cómo cuando los momentos de gran crisis, los que nos acogen y los que nos dan ese abrazo de la madre que siempre te está esperando sin pedir nada a cambio, es la familia. Bueno, gran cierre, muy cierto de que uno muchas veces requiere hacer una pausa, detenerse, mirar, escuchar, analizar lo que ha sido la vida, y voy a tomar esa recomendación y le voy a plantear a mis hijos que este fin de semana sea un fin de semana de baile. Como dices tú, vamos a poner la música a tope, y no sé si va a ser salsa o va a ser cueca, que es nuestro baile tradicional, pero algo vamos a hacer en esa línea de sacar toda nuestra faceta artística, como tú lo has planteado. Rocío, muchas gracias por esta entrevista. Saludos a Iván. Dile que lo ayudo a sentir por esa mujer con puño de hierro en guante de seda. No. Muchas gracias, José Antonio. Felicitaciones porque también dan un gran testimonio como matrimonio y como familia en un área que a veces cuesta encontrar personas que desde sus raíces defiendan sus principios con tanta alegría, con tanta honestidad como lo hacen ustedes dos. Así que un abrazo para Iván y gracias por tu disposición. Muchas gracias y mucho ánimo a los chilenos con esta pandemia, que vamos a salir y saldremos al final reforzados. Muchas gracias.